Ok. Los que tengan pregunta vayan levantando la manita. Si se les baja la manita, sí, vuelvan a levantar nada más. Ahorita checo y abro micrófonos. Ok, voy a checar si hay manos levantadas. Ok, aquí hay una, voy a abrir el micrófono. Listo, ya abrí el micrófono ahí. Hola, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Sí, mira, mi pregunta es, aquí en la parroquia donde yo asisto, al terminarse la misa, casi inmediatamente que el sacerdote ya baja del altar y sale afuera para saludar a la gente, los que se quedan dentro, la mayoría empiezan a platicar, a hablar, y pues a mí se me hace como, me da tristeza ver. Yo te quería preguntar si eso es una imperfección, es falta de respeto o puede llegar a ser hasta pecado venial, tal vez. A mí, pues la verdad no me gusta ver eso, no sé tú qué opinas. Pero no entendí, ¿hablar dentro del templo o fuera? Sí, no, dentro del templo, la gente que se queda minutos dentro todavía empiezan entre sí a Ok, platicar, ujú. ya. Ok, listo. Si quieres, suelta el micrófono para que no me haga feedback. No, evidentemente no es. Yo no me voy a meter así tanto que si es un pecado venial, no pecado, etcétera, pero no es lo propio y me parece por varios sentidos. La primera es, primero, por el templo. Eh, Tenemos en cuenta que el Señor sacó del templo a los mercaderes y les dijo: eh, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y escrito está que mi casa es casa de oración, casa de oración. Entonces, pues evidentemente el templo no está para estar comadreando, no es lo propio. O sea, vamos a decir que la primera razón que no encuentro correcto eso es por la finalidad misma del templo. Eh, Ahora, sin embargo, pues hay otros tipos de circunstancias que pueden atenuar esto, ¿ah? O sea, yo conozco lugares en donde el clima es muy extremoso y el simplemente salir es para irte a meter a tu carro nada más, o porque caen unos aguacerazos, o porque es el desierto y es un calor que es probablemente para desmayarse. Entonces no se pueden estar hablando afuera por lo radical del clima. Hago estas atenuaciones, ¿por qué? Porque no falta el rígido que diga, no, simplemente no hay excepción, punto. No, pues espérate. Además, yo conozco parroquias, casi que capellanías, que no tienen otro edificio más que el templo. Y ahí tienen que dar el catecismo y ahí hacen todo, porque no hay un tipo de edificación más que eso. Inclusive en algunos casos, ni el sacerdote tiene una casa de rectoría, sino tiene que vivir en algún cuartito con alguna familia, cosas de esto, ¿no? O sea, pongo esta cuestión para también evitar el riesgo de caer en el purismo, en el legalismo, en el rigidismo, ¿ah? Entonces, evidentemente, aquí la situación está en que si eh, no hay una complicación del clima, no hay complicación de otro tipo de edificio, el salón parroquial, alguna otra cosa. O sea, que hay opciones para ponerse a hablar y se quedan dentro del templo, ahí sí me parece que difícilmente va a haber justificación, ¿no? O sea, eso me parece en la finalidad propia del templo. Ahora, también me parece que es una cuestión de sentido común y de claridad en el hecho de que hay gente, yo me incluyo en la mayoría de ocasiones, que al término de la misa nos quedamos, sí, verdaderamente un rato todavía orando, ¿no? Dando gracias, etcétera, en silencio. Y si ese silencio
interrumpe por la plática, por todo esto, pues me parece que también allá más allá de si somos católicos, no católicos, si es sagrado o no sagrado el templo, me parece que es una cuestión de decencia, de sentido común, de respeto, de civismo, ¿ah? O sea, estás viendo que hay unos que están manteniendo el silencio. Este, de hecho, es una indicación que generalmente doy cuando yo doy retiros, es decir, que me dan el dominio, si no total, pero sí mayoritario del retiro. Les digo, realmente es andar en silencio. Le digo, y si ustedes no quieren sacar ventaja del silencio, a lo menos no interrumpan el silencio que otros se están llevando. O sea, a lo menos por caridad. Si ustedes no lo quieren guardar todo eso, pues váyanse lejos de la casa de retiro, ya griten, hagan lo que quieran, todo eso, pero en los espacios propios de la casa de retiro, guarden silencio, a lo menos por aquellos que sí quieren guardar el silencio, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión también de decencia, de sentido común, de respeto, y esto es independientemente de si se es cristiano o no, ¿eh? Este, es más, a veces ese tipo de reglas uno las respeta más en otro tipo de edificios, ¿no? Te dicen en ciertas zonas del hospital, guarde silencio. Y ahí no se nos ocurre hablar. En ciertos museos, en ciertos deportes, por ejemplo, en las canchas de tenis, es muy riguroso, donde se hace, ¿cómo se llama? Gimnasia, casi todos los deportes de concentración. Yo digo, si sí podemos guardar silencio en ciertos espacios en donde se nos pide, ¿por qué en el templo no? O sea, ese es mi punto de que no hace sentido. Pero al mismo tiempo sí creo que tiene que haber matizaciones, porque tampoco creo que es silencio a rajatabla. Es más, inclusive, vamos a poner el caso de los lugares que yo he conocido, que sí son complicados en cuanto al tipo de clima que tienen, que sí es extremoso. Eh, Listo, no puedes salir porque está cayendo un torrencial o porque está una ola de calor terrible y tienes que hablar con esa persona. Este, no sé, te vas hasta el fondo de la parroquia, del templo, y hablas discretamente, bajita la voz. O sea, si siempre que se quieran hacer las cosas, se pueden hacer. La cosa es ya que cuando no se quiere, pues, ahora, creo que en esto también hay que recomendar sin rigidismo ni legalismo, ni nada, eh, a- al párroco, porque muchas cuestiones, esta cuestión de formación de los espacios sagrados, y ya la gente no tiene esa educación. Vamos a decir, no ve absolutamente nada mal en poder, por ejemplo, eso a mí no, me choca, o sea, porque ya lo han dicho varios papas, Juan 23, Benedicto XVI, etcétera, o sea, aplaude, por ejemplo, en el grupo de oración y todo eso, pero en la liturgia no. Y al menos aquí en Estados Unidos, no sé qué maña, o al menos acá en California, sé qué maña tienen, que hasta en las parroquias me ha tocado que se manejan de manera respetuosa y todo eso, pero eso sí, al final de la misa todos aplauden. O sea, como si hubiera sido un espectáculo, ¿ah? Entonces, en ciertos lugares yo he podido influenciar sin imponer ni nada. Se trata de explicar un poquito así. Igual, ahorita me estoy recordando también en la Florida, en una parroquia que estuve, no más al final de la misa, al inicial parecía, eso parecía mercado, antes de empezar la misa, dentro del templo. Entonces yo le decía al director del coro, que era un joven, le decía, prepáralos, prepáralos. Quizás sí que ensayas el salmo, las repeticiones que tiene que hacer, y ya cuando termines de ensayar, ahí avienta. De aquí a que comience la Santa Misa vamos a intentar guardar silencio y das a la razón, es un lugar sagrado, hay una explicación, porque no es un guardar silencio por un guardar silencio, ¿eh? O sea, una opción para formar a la gente. Porque sí hay que también decir, digo, el hecho puede estar mal hecho, pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto esa gente ha sido formada sobre esto? Y esa opción puede ser si, bueno, nada más me quedo en la queja o hago algo concreto y práctico para ir solucionando eso.
nomás los miro feo, los critico, etcétera, o y me involucro en mi parroquia, hablo de estos temas con el párroco. Si mi párroco no es muy abierto para eso, pues de a poquito, este, en algunos hay monitores de las lecturas y todo eso, pues yo me pongo, porque tengo ya cierto dominio dentro del micrófono y puedo ir acostumbrando a la gente, vamos a guardar silencio, cositas de esto, ¿no? O sea, en algunas parroquias, por ejemplo, que usan órgano, el órgano lo empiezan a tocar antes de misa. Evidentemente una melodía suave como tal, que eso ayuda un poquito a tranquilizar. Otra cosa que también, o sea, porque a veces llegan con uno y quieren hablar y todo eso, y uno pues no va a andar de sangrón, ¿verdad? Pero, pero uno, por ejemplo, baja la voz. La persona me llegó con, no sé, con un nivel de volumen 7 y yo le hablo con le respondo por cortesía, por caridad, en un nivel de volumen 3. Y eso ya automáticamente lo captan ellos. O sea, lo porque no recibieron la respuesta en el mismo volumen. Entonces, digo, es lo que podría decir, o sea, con un poquito más de amplitud para que esto no se quede en la simple molestia y en la simple queja, que así sola, pues es estéril. No sirve de nada más que para quejarnos, tan mal, la cosa está terrible y todo eso, sino que qué se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos concretamente para que se pueda beneficiar esto o resolver? Bueno, eh, si hay más preguntas, levanten la mano y ya les abro el micrófono. Que habría ya ahí otro micrófono. Hermano Cristian, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le quería, bueno, preguntar algo. He tenido ciertos roces con tradicionalistas con los cuales he discutido sobre ahora la nueva situación con respecto a las modificaciones de Traditionis Custodis y realmente no sé qué podría decirles para que no le, no le dejen todo al Papa Francisco, porque he visto que, pues, han estado como en una postura bastante degradante nuevamente en contra del Papa y siento que hay puntos que sí me dejan pensando. ¿Usted qué opina de esa nueva reescritura de Traditionis Custodis? Ok. Primero, ya de lo último, todavía yo no lo leo. Y respecto a tradiciones ustedes, pues lo que yo mencioné es de que para mí es un dilema. Primero, porque yo intento ir al menos una vez al mes a misa tridentina. ¿Eh? Yo la valoro, la quiero, esa misa también, como evidentemente también el Novus Ordo, sin ningún tipo de distinción, porque no basta, no falta el que diga, ok, sí, misa tridentina, sí, y tampoco, no digo que está mal el Novus Ordo, pero la manera más perfecta de usted está haciendo un tipo de diferenciación cualitativa, la cual pues se cae, y siempre les digo, o sea, si vamos a empezar a ver que esta misa es mucho más perfecta que la otra, entonces a ver en qué quedan los ritos orientales. ¿Son más o menos que la misa tridentina? Y luego, ¿quién tiene ese liturgómetro, verdad? Entonces, o sea, me parece que eso sí me parece risible y que no va. Pero yo realmente quiero, y si a mí me preguntan, a mí me encantaría que permaneciera la misa tridentina. Ahora, mi ideal es esta, no mezcla, sino síntesis a la que el Papa Benedicto quería llegar entre la misa tridentina y el Novus Ordo. Él hablaba de la reforma de la reforma. Entonces, en esa síntesis entre elementos hermosísimos y todo eso que vinieron con el Novus Ordo, que se rescataron con el Novus Ordo, les he mencionado, por ejemplo, nada más un dato como el de la casulla. O sea, en la misa tridentina generalmente se usa la casulla que le llaman romana o de guitarrita, que dicen popularmente. Esa casulla es más nueva
que la que se usa en el Novus Ordo. La grande, la larga, esta que se usa en el Novus Ordo, es más antigua que la que suelen usar en la tridentina. Entonces, y toda la reforma litúrgica y el concilio fue ir a los padres de la iglesia y todo esto. Entonces, se rescataron cuestiones preciosísimas. Entonces, yo sí creo que tiene que haber ese camino orgánico de síntesis entre el Novus Ordo y la misa tridentina, que es básicamente un poquito lo que deseaba también el Papa Benedicto XVI. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, le doy toda la razón, aunque se revuelquen y escupan baba los más tradicionalistas, porque a mí no me van a mentir, precisamente porque yo he asistido a muchos lugares a misa tridentina, sí puedo decir que hay un clima eh, reticente, confrontativo, en algunos hasta insultante al Concilio Vaticano II, a al Novus Ordo y todo eso. O sea, que muchos de los lugares en donde se da la misa tridentina han sido focos de subversión a el Concilio Vaticano II, el Novus Ordo y todo ese tipo de situaciones. Se ha injertado cierto veneno, no digo que en todos, por eso cuando sacó Tradiciones Custod, pues me dio pena porque yo conozco gente tan buena, sacerdotes tan buenos, que celebran misa tridentina y todo esto, y que están en plena comunión con el Papa. Y digo plena porque también hay ahorita, sobre todo en Internet, algunos que dicen, nosotros no somos sedevacantistas, reconocemos al Papa Francisco como Papa, y todo ese tipo de cosas, pero luego no hacen más que difamarlo, algunos hasta calumniarlo y todo eso, a menos mal que estás con el Papa. Es como si estuviera yo casado, digo, no, yo a mi esposa no la abandono, no le he sido infiel y todo eso, pero miren, es una tal por cual, a menos mal que eso. O sea, mi esposa que debe sentir privilegiada de que no me voy con otra, que estoy con ella, pero ¿qué tipo de fidelidad es esa? Que no es integral. Entonces, no, yo hablo de gente que asista al rito tridentino, a la misa tridentina, a sacerdotes y todo eso, y que valoran también de la misma manera el Novus Ordo, valoran el Concilio Vaticano II, son gente buena, son gente que no mete cizaña, etcétera, y con esta medida, pues ahora sí que sí, como dice el refrán, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Esa es la parte que a mí sí me duele y lo dije desde el día 1 después de que salió Tradiciones Custodias. Pero, acto seguido, pues les recuerdo lo que, bueno, ya conté esto como unas 2 veces, un sacerdote de estos que celebra misa tridentina, él inclusive tiene ciertas cosas que no concuerda del todo con el Papa Francisco, pero nunca las dice públicamente. No mete cizaña al pueblo, etcétera. A mí me los ha dicho porque, pues, digo, no soy el más maduro, pero sabe que hay la madurez en cuanto a que podemos dialogar de esto, en que yo no voy a decir su nombre del padre, pues, cosas de esas, ¿no? Entonces, y este sacerdote, en su diócesis, cuando salió Tradiciones Custode, el obispo, que es también un tanto conservador, les dijo, no se preocupen, como el motu propio da opción a que el obispo pues deje las cosas así o haga cambios, yo no voy a cambiar nada, seguimos igual y todo eso. Y un grupo fuerte de tradicionalistas que le dijeron al padre, qué mal se vio el obispo. ¿Cómo que mal se vio? Si nos está diciendo que seguimos igual. No, pero es que ante el atentado que está haciendo Francisco a la misa tridentina, él va a querer quitarla y todo esto. Entonces el obispo tendría que confrontar al Papa Francisco y tendría que todo eso. Palabras que le dice el obispo a no, este sacerdote que me dice a mí sobre esa situación. Aquí es donde veo que Tradiciones Custode tiene algo de razón. Tiene algo de razón. Tenemos gente belicosa, beligerante, que asiste a estos ritos. Y es más, este sacerdote un día me dijo que uno de ellos, como el padre celebra misa tridentina, pero también celebra el Novus Ordo, va a celebrar misa tridentina en una capellanía
que nomás se celebra así, misa tridentina, pero luego en su parroquia celebra el Novus Ordo. Y uno de estas personas le dice, eh, celebra muy temprano la misa tridentina y luego ya iba saliendo y dice, padre, bueno, ya ahorita va para su parroquia, menos mal que ya consagró válidamente. O sea, qué prepotencia, qué pedantería, qué arrogancia de esa gente. O sea, es gracias por venir, como son los 3 días, está consagrado. Allá va a ser como que celebra la misa. Entonces, no, a mí no me dicen, hay mucha arrogancia, pedantería, soberbia, me atrevería a decir en unos casos hasta diabólica en estos grupos, aunque no lo quieran reconocer. Yo lo he visto, yo lo he oído. Repito, yo soy alguien que asiste a misa tridentina al menos una vez al mes, un domingo al mes, al menos, a veces más, ¿no? Como también están viendo mis videos, voy a ritos orientales, como evidentemente Novus Ordo, etcétera. Entonces, no sé las nuevas medidas del Papa Francisco, que sí sé que fueron recientes, pero yo sí creo que el Papa está tratando ya de cerrar esta situación, porque si no, no se va a avanzar. Ahora, yo que sí le diría al Papa es, si va a restringir totalmente ya el rito tridentino solamente para casos muy concretos, que yo creo que va a ser la Fraternidad San Pedro, que ya fueron y visitaron al Papa Francisco, que hablaron que el Papa Francisco les apoye, todo eso, pero que básicamente no se propague más este rito tridentino y todo esto, más allá de si es justo o injusto lo que quieran y gusten, todo esto, yo sí creo que ojalá venga una purificación en la actitud de las personas, ¿no? Porque también lo he dicho, muchos que están en contra del Papa Francisco por estas medidas y que se han puesto en una actitud beligerante, belicosa, de hacer la guerra, etcétera, hablan mucho de los frutos de la misa tridentina, frutos que no se ven en ellos. Yo lo dije desde que salió Tradiciones Custodes. Conforme vayan a responder la gente que va a misa tridentina, van a refutar en su comportamiento o le van a dar la razón al Papa Francisco. Y he visto un sector que realmente, ojalá que le llegue esa información al Papa Francisco, han sido humildes, les ha dolido ciertamente. Algunos inclusive se me han acercado y me dicen, ya me estoy acercando al Novus Ordo, pero precisamente para tratar de ayudar a ir quitando y limando los abusos que hay, no en el Novus Ordo, en la forma de cómo hacen el Novus Ordo, porque el Novus Ordo está perfecto en ese sentido, pero nadie puede negar que muchos sacerdotes y laicos, etcétera, ahí meten sus creatividades y empiezan abusos. Pues estos dicen, bueno, yo que he recibido una formación más en el sentido de lo sagrado, de la reverencia, etcétera, en la misa tridentina, pues ahora pongo mi semillita para que el Novus Ordo sea lo que siempre se deseó de ser. Un rito también reverente, sagrado, etcétera. Entonces, ahí en eso yo digo, esto sí sacaban frutos de la misa tridentina. Pero los belicosos, los difamadores, los insultantes y todo eso, lo único que me dejan saber es de que esa misa tridentina, bella, hermosa, etcétera, no ha dado frutos en ellos. No ha dado frutos. Entonces, sí creo que todo este proceso debería de llevar a los que sufren por estas decisiones, deberían de analizar los frutos que hasta el día de hoy ha dejado la misa tridentina. Y entre ellos, la capacidad de saber padecer como cristiano. Porque si el Papa se está equivocando en esta situación y todo eso, es la mansedumbre, la humildad de los que van a la misa tridentina, los que a su tiempo, Dios restaurará, a su tiempo. Pero no será a favor de aquellos belicosos, beligerantes, prepotentes, arrogantes, soberbios, petulantes, etc. No. Por eso es no. A esos primeramente les tocaría
analizar la verdadera conversión de corazón. Ellos han agarrado el rito tridentino como instrumento de guerra, lo han politizado, lo han ideologizado para esconder precisamente sus complejos de superioridad, ¿no? Es que ellos se sentían superiores a través de la misa tridentina. Se las restringen, o chance y hasta se las quitan. ¿De qué manera ellas podrán seguir sintiéndose superiores a los demás? Ya no les dejan. Entonces ya vemos, no he leído todo el artículo de mi amigo el doctor Rodrigo Guerra, que trabaja ahí en el Vaticano, pero vi un poco un título de un artículo que él grabó, que él escribió, y mencionaba que históricamente la mayoría de los cismas más duros han venido por lado del ala más conservadora o tradicionalista. Y así dicen a mirada de buen cubero, una cosa de estas. Haciendo memoria y un poquito rápido un recuento histórico, mira que sí, las actitudes más cismáticas no las han tenido divisiones progresistas que están mal, modernistas que están mal, yo no digo que estén bien. O sea, las fracturas más fuertes en este sentido, cismáticas como tal, han venido y que permanecen dentro de una, entre comillas, un tipo de catolicidad. Porque otra cosa es, por ejemplo, Lutero, ¿va? Ese ya hizo otro tipo de religión, etcétera, distinta, ¿no? No, pero estamos hablando de ciertos actos sismáticos, parcialmente sismáticos, enteramente sismáticos, etcétera, vienen más por el ala más tradicionalista, ¿no? Igual ya cuando lo lea, chance a un video de este. Entonces, me tocaría leer, pero tampoco me quita el sueño si ha puesto algunas restricciones más el Papa sobre esta situación, porque los fieles amantes del rito tridentino, cualquier restricción, cualquier prohibición, no es más que un impulso para que hoy más que nunca se muestren ellos, en su actitud, los frutos de la bendita misa tridentina, ¿eh? Y que sirva también para que se den la chance de poder profundizar en el Novus Ordo e inclusive profundizar en los ritos orientales, ¿no? Profundizar en la catolicidad de la iglesia, en su liturgia. Porque sí, muchas veces también eso no hay forma de no decirlo. Dentro de los lugares en donde se celebra misa tridentina, pues sí se formaba como un tipo de gueto, ¿no? O sea, es como casi como que aquí los buenos, ¿no? Y muy poco se interactuaba con otras parroquias, otros ministerios. En algunas ocasiones, pues sí, o sea, era una visión como muy reduccionista, que critican mucho estos tradicionalistas, por ejemplo, al camino neocatecumenal, que tiene cosas muy buenas, pero tiene otras cosas que no. Entre ellas la liturgia, hay ciertas cosas que a mí no me terminan de sonar del camino neocatecumenal, pero ciertamente he visto también el camino neocatecumenal que se termina haciendo como un tipo de secta, de gueto. O sea, prácticamente nadie es más cristianos que ellos. Y, y, y eso es siempre el riesgo en cualquier tipo de carisma, de espiritualidad dentro de la iglesia, etcétera. Pues son cosas que hay que estar atento, ¿no? Yo diría que no ay, aquí pasó que un accidente, permítanme. Sí, creo que, denme una chancita, que el pobre muchacho no lo dejan o la persona que esté manejando no dejan pasar. Déjenlo pasar. Es que anda mal, que no pueden salir del carro. Es lo que les digo, no cuánto cartesía nos falta. Digo, anduviera bien en el carro, pero no anda. Así que déjenlos ir a la otra orilla, exacto. Ya.
Bueno, al menos no se ve que están accidentados en el sentido de que anden mal. Eh, pues bueno, eso. Por otra parte, yo no creo que, ya con eso cierro el comentario, no creo que lo más sano sea estar discutiendo con esta gente si no hay un mínimo de apertura al diálogo. O sea, si no hay apertura al diálogo, es difícil. No se trata ni de cambiarlo, ni de cambiarme y todo eso, pero apertura al diálogo. Apertura al diálogo, como el Papa se abrió al diálogo con la Fraternidad de San Pedro sobre esta situación. Y al menos por el comunicado de la Fraternidad de San Pedro, sacaron la ventaja de decir, bueno, nos ha dado permiso todavía que sigamos con esto, listo, bueno. Entonces, eh, yo creo que sí tiene que haber una cuestión de síntesis. Y por cierto, repito, y si llega un tipo ya a poner casi un candado con la misa tridentina y todo esto, ahí sí me encantaría que el Papa, ya como medio resuelto esta situación de este bando, de este extremo, meta ahora sí mano al otro extremo, que es el extremo de los progresistas, de los que tienen una creatividad tan abusiva de la liturgia y todo esto, y también después siga metiendo mano ahí, porque ahí sí ciertamente es una crítica, me parece válida, de algunos, decir, bueno, pues que también meta mano con los que son abusivos, ¿no? Y algunos inclusive son abusivos y que también critican el Concilio Vaticano II, pero no porque no crean que esté mal, sino porque ya les quedó chico, ya quisieran Concilio Vaticano III, ¿va? Entonces son estos tan progresistas, tan modernistas, que les queda chico todo, cualquier cosa de reforma que ya se haya hecho en la iglesia, ¿va? Entonces, y que vemos como el Papa y gente ya de la Curia del Vaticano ha dicho postulados fuertes en contra del sínodo alemán, que lleva precisamente este otro rumbo, ¿no? El rumbo modernista, progresista. Pero bueno, eso lo veremos. Ya cuando lea lo que las atenuaciones o lo que escribió más el Papa Francisco, pues ya podré decirlo. De entrada no lo conozco. De tráiler que no se pasa, debería ir en la primera o segunda fila, y pues va comiendo, mi compadre. Pero con razón, si vas comiendo, brother, hazte a la línea de baja velocidad. Como me acaba de rebasar un carrito como el de Mr. Bean, pero en un tipo verde limón. Igualito, igualito el carrito de Mr. Bean. Y siempre he tenido mi sobre si hay algo blasfemo detrás del personaje de Mr. Bean. Me explico, porque la entrada del programa, digo, a mí me encanta, o sea, parece genial este hombre, que sin hablar o hablarte muy poquito es capaz de hacer reír. Este, pero como comienza el programa, así como que Mr. Bean cae del cielo y así una luz y cae. Luego empieza un canto sacro, el Ecce Homo. Ecce Homo en latín significa he aquí al hombre. Entonces, ya ven que Mr. Bean es un tipo así como tontito, si tenga como autismo o Asperger o alguna cosa, y sin ser ofensivo, para los que tienen uno tontito. Es una cuestión clínica autista. Digo, el personaje, el nombre sé que no tiene ese problema, que yo sepa.
el actor. Y se quiere decir como que esa es la creación de Dios, porque dice echa homo, y repito, o sea, cae como del cielo. No sé, si alguien sabe lo que hay detrás del personaje, con pruebas, no especulaciones, con pruebas. Y si es algo blasfemo, pues ya, me tocará dejarlo ver, porque no, aunque las bromas y todo eso, la inmensa mayoría me parecen muy sanas. Tontas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero muy sanas. Ok, vamos a cambiar de freeway ahora acá. Vayan levantando la mano si hay más preguntas, que ya no me queda mucho tiempo. Como la van que me acaba de rebasar, que es creo que de la Dodge, me parece. Bueno, creo que la mejor es la Mercedes, ¿no? Pues, bueno, por refacciones, ¿no? Pero una así, negra, y que se pueda camperizar adentro, sería perfecto automóvil para misionar. Porque me encanta ver estos, sobre todo en Instagram, perfiles que camperizan los carros, los acondicionan. Muchos de ellos, evidentemente, para turistear, o algunos sí para vivir, que son como un poco hippies, pero para misionar sería excelente. Y así nos quitamos de que, como algunos evangelizadores, que nada más van si les pagan los viáticos, si le pagan hotel, y algunos hasta de ciertas estrellas el hotel. En cambio, si se tiene una van camperizada y todo eso, y aunque no esté camperizada, digo, el buen misionero duerme en el carro, duerme donde caiga la misión. No se pone con sus moños y finuras. De hecho, la otra vez estaba aprendiendo cómo hay unos como pequeños inodoros de composta, creo que se llama. Nada más que ahí sí va a requerir como dominio, ¿eh? Porque le bajan una palanquita y ahí avientas los líquidos, se la orina. Y lo abres la otra palanquita y ahí ya haces del 2, las heces fecales, etcétera. Y se le pone esa composta y lo que hace es que con tu caca, básicamente, se hace un tipo como de abono. Y eso puede servir para las plantas, lo puedes aventar a un jardín, es totalmente orgánico. Bueno, mira, qué interesante. Mira, porque cuando anda uno así afuera, y ahí tienes tu bañito, sopas. El problema es si haces, como dicen, del 3, o entras o no entras, pues. Eh, Unos cortes, pero también es otra cosa. Hay personas que no aceptan la cortesía. Se está poniendo para meterse, pásale. Está diciendo para meterse, pásale. Tuve que aventar los pasos, pásale, mija. Te estoy dando espacio. Pero bueno, esos inodoros de composta me parecieron bastante interesantes. Creo yo mucho en lo sustentable. Igual también detergentes, tratar que no afecte el medio ambiente. Las R's, ¿verdad? Reciclar, reusar, reforestar, reparar. Son cosas que necesitamos. Aunque no falta el que la iglesia no se tiene que estar metiendo en cuestiones de ecología. Entonces, pues, y que Dios nos puso como administradores, no dueños, administradores de esto. Todo acto humano, favorable o desfavorable, tiene una repercusión en la creación de Dios y en los otros seres humanos. Yo puedo estar siendo despilfarrador de este agua, yo sé que en algún lugar no se están ni siquiera bañando. Pero yo pago el agua, sí, compadre, pero la propiedad privada
para la iglesia no es absoluta, depende del bien común. Por mucho que tú compres algo, tú no tienes derecho a desperdiciarlo, simplemente porque lo comprases con tu dinero. Los padres de la iglesia, primeros de los siglos. La ropa que se te pudre en tu ropero, se la robas al desnudo. La comida que tiras, se la robas al hambriento. Pero mi comida la pagué en mi propiedad privada, sí, pero la propiedad privada para la iglesia católica nunca ha sido absoluta. Depende del bien común, está supeditado al bien común. Pero luego ves ahí unos católicos escandalizados. El Papa Francisco es comunista porque dijo que la propiedad privada, ¿cómo dijo? Como que es secundaria o no es absoluta, una cosa. Y se escandalizaban. Y estos nunca han leído la doctrina social de la iglesia, estos nunca han leído los padres de la iglesia, y ya calumniando al Papa, es socialista, es comunista. ¿No? Y lo peor es que muchos de estos son de los que presumen de ortodoxia, de saber lo que la iglesia ha creído desde siempre. Desde siempre. Pues desde siempre la iglesia, es más, déjense la doctrina social de la iglesia, déjense los padres de la iglesia, la propia Biblia, Hechos de los Apóstoles, léanse el capítulo 2, vean cómo vivían los cristianos. Las primeras comunidades cristianas. A eso van a decir, díganles comunistas, díganles socialistas. A ver si tienen los suficientes de animar a todos esos calificativos que le avientan al Papa Francisco, que se los avienten a la primera comunidad cristiana. Que nos lo dice clarito cómo vivían en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, ya mucho speech. Si ya no hay más, ya me quedan como unos 10, 15 minutitos de manejo. Pero si no hay más preguntas, pues yo creo que iré terminando. Pues yo me voy a bajar del freeway. Al primer alto, pues terminaré la transmisión si no hay más preguntas. Así que de aquí al primer alto, el que tenga preguntas, levanta la manita para abrir el micrófono y ya calle para siempre. Porque terminaría la transmisión. Así que si hay alguna pregunta más, miren ya, lo dije y el próximo ya me toca alto, amarillo, alto. ¿Hay manos levantadas? No. Pues aquí entonces lo vamos a terminar. Que Dios les bendiga y pues será hasta para la próxima.